¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Saludamos a todos los que nos están mirando, que ya se han conectado a las diferentes redes sociales, desde aquí, desde casa, con la paz y el amor del Señor, a todos aquellos que cada reunión nos acompañan y algunos que tal vez de casualidad están allí del otro lado. Que Dios les bendiga grandemente y sin duda alguna, Dios tiene algo para usted en esta noche. Así que le pido que en este momento podamos orar al Señor y poner todo en sus preciosas manos. Amén. Venga conmigo, levante sus manos, cierre sus ojos, oramos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, en esta noche queremos agradecerte porque podemos reunirnos una vez más a través de las diferentes redes sociales para poder alabar y bendecir tu nombre, Señor. Y queremos darte lo mejor, queremos que recibas nuestra adoración, nuestra alabanza y así también, Señor, poder recibir nosotros la palabra, lo que tú tienes para decirnos en esta noche. Gracias te damos, Señor. Toma el control de esta reunión en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Me gustaría compartir antes de comenzar esta palabra que está en Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18 y dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y en esta noche, la verdad que mi corazón está agradecido. Siempre tenemos que ser agradecidos al Señor, pero hay días como que nos sale esto de decir: Señor, gracias, gracias, gracias por lo bueno que eres, por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia. Y hoy es un día tan especial para mí, así que quiero agradecerle al Señor y quiero que usted me acompañe y que juntos podamos agradecer a este Dios maravilloso que tiene todo bajo su control. Esta canción dice justamente: gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Y vamos a alabarle y bendecir el nombre de Dios todos juntos. Amén. Vamos a cantar esta canción. Sin
condición en esa cruz. Oh, gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Hey, 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 amén. Sí, Señor. Y gracias, 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 mi Dios. ¿Cómo no agradecerle? Amén. Estamos vivos. Lo tenemos a Él. Sabemos que esta vida es transitoria y en cualquier momento podemos estar en su presencia para toda la eternidad. Por eso cada día de nuestra vida, por el hecho de respirar, por el hecho de tener las personas que tenemos al lado, que nos aman, y aún en medio de la circunstancia adversa, de los problemas, es bueno poder darle gracias. Como dice esta palabra, estad siempre gozosos porque el gozo viene del Señor. Amén. La alegría viene del Señor, más allá del momento tal vez que estamos pasando. Y orad sin cesar, no dejar de orar, y dad gracias en todo. Esto es una fórmula maravillosa para todo hijo de Dios. Vamos a seguir agradeciéndole al Señor, y en este momento vamos a levantar, si quiere, sus manos y decirle: gracias, Señor. Yo te doy gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. Yo sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Para darte las gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, y en la cruz diste tu vida. Te entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar y confiadamente ante ti.
para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que aún harás. Amén. Porque tu vida, mi hermano, y la mía aún siguen estando en las manos del Todopoderoso. Amén. Agradécele, ora a Él, gózate en su presencia, porque Él está al control de todas las cosas. Amén. Así, con ese corazón abierto, con ese corazón agradecido, nos preparamos en esta noche para escuchar la bendita palabra del Señor. Así que tome un lugar, siéntese cómodo y escuche, porque Dios tiene algo para usted en esta noche. Que el Señor les bendiga grandemente. Buenas noches a todos aquellos que nos están escuchando a través de este medio. Algunos estarán en Facebook, otros allí en YouTube, pero lo bueno es que podemos transmitir la palabra por este medio, sembrar la palabra por este medio. Y en esta noche yo quiero compartir unos versículos allí en el libro de Mateo. Si usted tiene su Biblia allí a mano, puede abrirla en el Evangelio según San Mateo, a partir del capítulo 13, San Mateo capítulo 13, versículo 24 en adelante. 13, 24. Y vamos a leer allí una parábola que, está solo en el libro de Mateo. Esta es una parábola muy particular. Tiene por título Parábola del trigo y la cizaña. Muy pocas son las parábolas que después que Jesús las dice, luego las explica. Esta parábola solo está en Mateo y también está explicada aquí mismo. Y yo quiero que podamos ver, estamos viviendo en un tiempo duro, en un tiempo difícil, en un tiempo bueno y un tiempo malo. Bueno en el sentido en que la iglesia está creciendo por muchos lugares. La iglesia en este tiempo está levantando una gran cosecha porque sabemos que estamos en los últimos tiempos. Pero también decía, estamos en tiempos malos, ya que así como el evangelio es sembrado, la palabra de Dios es sembrada y los hijos de Dios van creciendo, el reino de Dios se sigue extendiendo cada vez más. De esta manera también el enemigo va sembrando su semilla. Y esta es la enseñanza de este pasaje que vamos a leer. Cómo el enemigo siembra en ese campo cizaña, siembra la mala semilla. Y yo quisiera que podamos analizar un poquito esta parábola. Así, de este modo, nosotros podemos entender cómo debemos actuar en este tiempo. Y también diferenciar en nuestra vida. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos trigo o somos cizañas? En realidad, vivimos en una sociedad, la sociedad de los buenos y de los malos. El tema es que hay muchos que no saben si son buenos o son malos, pero sería bueno que
podamos leer la palabra, porque en ella dice la Biblia que es como un espejo para nosotros. Allí nosotros podemos vernos si es que somos buenos, somos malos, si hay cosas que a Dios no le agradan. Esas cosas nosotros podemos sacarlas de nosotros, cambiarlas para estar en el lugar que Dios nos quiere. El Evangelio según San Mateo, el capítulo 13, versículos 24. San Mateo 13, 24 dice parábola del trigo y la cizaña. Y dice así la palabra de Dios. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Yo quiero que a medida que leamos la palabra, nosotros podamos ir analizando, ir pensando lo que estamos leyendo. Muchas veces leemos la palabra así de corrido y terminamos de leer y no nos acordamos ni qué hemos leído. Por eso es bueno analizarla, ir viendo. En esta parábola, el Señor Jesús enseña un aspecto del reino de los cielos y dice, es semejante a un hombre que sembró la buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, los que habían sembrado, vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Yo diré a los segadores, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Cuando nosotros miramos esta parábola, mi hermano, nos da una gran enseñanza, especialmente de este tiempo en que vivimos. Yo podría hablar tal vez de lo que es la iglesia en sí. Cuando hablo en este caso de la iglesia, podría hablar de congregaciones particularmente. En una congregación donde hay 100 personas que han conocido a Jesús, 100 personas que han venido, han entregado su corazón a Jesús, tal vez se han bautizado y están caminando un tiempo en el camino del Señor. Y muchas veces no podemos creer o nos asombramos cuando vemos ciertas actitudes en algunas personas de tiempo, que conocen al Señor de tiempo. Nos asombramos cuando vemos ciertas acciones de algunos líderes, incluso de pastores, y cuánto más de la gente nueva que empieza a llegar. Yo quiero decirle que tal vez en una congregación donde hay 100 personas, sí hay un grupo grande de hombres y mujeres que han entregado su corazón al Señor y tienen ese gran deseo de cambiar, de ser transformados, de ser cada día mejor. Hay un grupo de gente que lee la palabra de Dios, que ora, que busca la presencia de Dios y todos los días quiere ser mejor. Pero hay personas que no les interesa eso. Hay personas que tal vez tienen cierto interés en algo y por eso van. He sabido, yo puedo decir como pastor, que dentro de la iglesia hay algunos jóvenes, por ejemplo, que su interés simplemente es una joven, una persona que les gusta, de la cual están enamorados. Puedo decir que tal vez hay algunas jóvenes también que van por el mismo motivo. Hay algunos niños, adolescentes y jóvenes también que van porque sus padres los llevan.
Hay maridos que van porque su esposa le dice vamos, o esposas que van porque su esposo los llevan y simplemente van, se sientan y uno dice, bueno, son creyentes, pero tal vez nunca leen la Biblia o lo hacen, pero no han tenido un cambio, una transformación en su vida. Y yo creo que hay algo en particular y esta parábola a nosotros nos muestra una realidad del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Nos muestra una realidad también de esa congregación a donde todos asistimos. Yo puedo hablar de la congregación donde yo asisto, pero sin duda esta es una realidad no solamente en una congregación, sino en toda la iglesia de Cristo. Del momento que Jesús da esta parábola, esta enseñanza, es porque de antaño, desde los tiempos de Cristo Jesús y tal vez antes, esto existía y aún existe hoy en día. Y pareciera que con todos estos movimientos de todo tipo que hay, que van principalmente en contra de la palabra de Dios, puede verse aún más dentro de las iglesias gente que tienen pensamientos contrarios a la Biblia y a la ley de Dios. Esta parábola, Jesús nos enseña acerca del trigo y la cizaña. Y yo quisiera preguntar a cada uno de los presentes, a cada uno de los que están escuchando del otro lado, ¿qué consideras tú que eres? ¿Eres trigo o eres cizaña? Espero que al final de este mensaje tú puedas tener la seguridad que eres trigo y no que eres cizaña. Ahora, esta parábola Jesús la explica. Si nosotros vamos al versículo 36 del capítulo 13 de Mateo, dice, Jesús explica la parábola de la cizaña. Y dice así, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña y del campo. Tal vez si Jesús no lo hubiera explicado, bueno, sus discípulos no hubieran entendido, pero hoy en día nosotros tendríamos muchas dudas acerca de esto, porque más de uno se preguntaría, ¿por qué dentro de la iglesia o dentro del reino de Dios hay cosas que no pertenecen allí? Y bueno, Jesús nos está diciendo que esto es posible. Dice, versículo 37, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea, Cristo Jesús sembró la buena semilla. Y en este caso, cuando nosotros estamos hablando de la semilla, bueno, acá dice cuál es la interpretación de esto. En el versículo 38 dice, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Nosotros vamos a ver, anteriormente está la parábola del sembrador y habla que la semilla es la palabra de Dios. Pero en este caso, la semilla representa a los hijos del reino, dice la palabra de Dios. Y la cizaña son los hijos del malo. Acá podemos ver dos clases de hijos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Nosotros podríamos decir, bueno, dentro de una iglesia están los hijos de Dios, pero acá Jesús nos está enseñando esta parábola y nos dice que aún dentro de la iglesia, dentro de esa congregación, no solamente están los hijos de Dios, sino también están mezclados entre ellos los hijos del malo, los hijos del diablo. Y cuando uno dice, ¿pero qué? Dentro de una iglesia pueden estar los hijos del diablo, uno empieza a mirar para todos lados como diciendo, ¿y quién es hijo del diablo? Y tal vez alguno allá se imaginará, yo vi a aquella persona que hace esto, y ese debe ser un hijo del diablo. Pero mi hermano, esto no es para que nosotros juzguemos a las personas. Esto es para que nosotros tengamos cuidado acerca de nuestra alma. Cuando Jesús habla de esto, usted fíjese que después le prohíbe el que sembró la semilla, le prohíbe a sus siervos que vayan y arranquen, porque nuestro pensamiento inmediato es, pero bueno, es fácil, lo solucionemos, vayamos y arranquemos, vayamos y cortemos.
Y no es así, seguimos leyendo. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del siglo. Ya estamos hablando de los últimos tiempos, cuando ahí realmente los que son de Dios se irán al cielo y los hijos del diablo serán quemados en el infierno. Dice, y los segadores son los ángeles. Serán los ángeles que nos llevarán a la presencia de Dios. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mi hermano, esta es una verdad que está explicada tan claramente en este versículo, en estos versículos, que es difícil no darse cuenta lo que Jesús está diciendo y enseñando en este pasaje. Ahora, yo quiero que podamos analizar por un momento, porque esto del trigo y la cizaña, usted sabe, en este momento el trigo es uno de los granos más importantes, más sembrados, cosechados y vendidos en el mundo. Creo que el trigo está en segundo lugar después del arroz. El arroz es el cereal más vendido, pero luego el trigo. Nuestro país, Argentina, es uno de los productores más grandes de trigo hacia el mundo. Y por supuesto que hay grandes conocedores de la siembra y la cosecha del trigo. Y para esto, con los años, sin duda han ido mejorando las cosechas, han ido eliminando ciertos parásitos, ciertas cosas que dañan y cada vez produciendo una mejor semilla para que dé un mejor producto. Usted sabe que del trigo se saca la harina y eso en todo el mundo se come un pan de trigo. Hay otros tipos de panes, pero el trigo es fundamental, es la base de la alimentación mundial. Entonces, Jesús utiliza una semilla tan buena, tan noble y tan importante que nosotros hoy podemos ver que se utiliza prácticamente en todo el mundo. Pero también habla de otro tipo de siembra que no es la buena, es la mala. Y cuando nosotros vamos a comparar lo que es el trigo y lo que es la cizaña, nosotros podemos ver algunas características de estas dos plantas o de estos dos sembradíos. ¿Por qué? Porque cuando se siembra el trigo, y esto está comprobado, el trigo tiene una característica. Usted sabe que toda planta tiene su hoja, sus detalles para saber qué tipo de planta es. Pero también hay una planta que se llama cizaña que es tan parecida y no es igual, es muy parecida. Es probable que si uno se ponga a comparar, encuentre las diferencias entre uno y otro cuando la planta está pequeña. Pero la diferencia más grande es cuando la planta ya ha crecido y al momento de dar su fruto. ¿Y cómo se puede saber? Dice la Biblia que ese campo estaba sembrado con trigo. Claro, ellos esperaban una buena y abundante cosecha. Pero cuando se fijan, el trigo tiene que empezar a dar su fruto y de repente empiezan a ver que hay otra planta que es la semilla. Ellos inmediatamente dicen a su amo: Señor, ¿qué acaso no sembraste trigo? Sí, sembré trigo, sembré lo bueno, sembré una buena semilla. Entonces, ¿por qué hay cizaña? Y el Señor dice: vino el enemigo cuando estaban dormidos y sembró la mala semilla. A veces, como cristianos, nos dormimos. Como hijos de Dios, como trigo, nos dormimos y permitimos que la cizaña sea sembrada. Importante es no entrelazarnos, porque una de las características de la cizaña es entrelazarse con la planta del trigo. Y no solamente en la parte de arriba, sino que se entrelazan las raíces también. Entonces,
cuando los trabajadores dicen, iremos y arrancaremos la cizaña, porque era gente conocedora y podía entender cuál era una planta y cuál era la otra. El Señor le dice, no arranquen la cizaña. Las raíces están entrelazadas. Es probable que la planta esté entrelazada con el trigo y cuando ustedes arranquen la mala semilla, es probable que también arranquen o dañen la buena planta que es el trigo. Hoy en día, dentro de la iglesia, muchas veces nosotros, tal vez como pastores o los líderes o la junta, dice, vamos a ir y vamos a arrancar, vamos a sacar a ese que está haciendo mal, aquel que está causando división, aquel que está rebelde, aquel desobediente, estas personas que están haciendo daño a la iglesia, vamos a ir y lo vamos a arrancar. Pero no nos damos cuenta que esa persona, tal vez así, o esas personas, así como cizaña, han sembrado o han entrelazado sus lazos con otras personas y al querer arrancarla, nosotros estaríamos dañando a otras personas que están alrededor. Y de repente, en vez de arrancar una sola planta, arrancamos trigo, arrancamos gente que no tiene nada que ver. Entonces, el consejo del Señor es, no nos apresuremos. No es necesario que ya vayamos y arranquemos eso que consideramos que no es bueno, sino que el Señor dice, deja la cizaña juntamente con el trigo, que el Señor en algún momento se encargará de ello. Nosotros podemos ver que el trigo, una de las características del trigo, una de las cosas que se diferencian entre una planta y la otra, el trigo tiene un tallo que es macizo y es largo. Sin embargo, el tallo de la cizaña es un tallo hueco. Entonces, cuando el trigo da fruto, la planta se inclina. El peso del tallo más el peso del fruto hace que la planta se incline. La planta del trigo queda inclinada con fruto y todo. Esto nos habla acerca de la humildad, de la humillación, de aquel verdadero cristiano que busca siempre hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, la cizaña, como es un tallo hueco, queda erguido, queda parado, como prácticamente no tiene fruto, porque da así unas semillas de la cizaña. La cizaña da un fruto tal vez parecido al trigo, parecido en su vaina, pero dentro de esa vaina el trigo es blanco, sin embargo la semilla de la cizaña es negra. Tal vez se puede hacer harina de esa semilla de la cizaña. Hasta pan se podría hacer de esa semilla de la cizaña, pero es una semilla color negra que puede dar una harina oscura. Y ese pan, esa semilla es nociva, es venenosa, causa vómito, causa náuseas. Esto es una investigación que se hizo acerca de la cizaña y se conoce que se puede hacer pan de la cizaña, pero si uno come mucho esa semilla, no solamente vómitos y náuseas, si uno consume mucho, eso puede causar hasta la muerte. Y eso es lo que sucede con esta planta, con esta cizaña. Esas personas pueden causar muerte a otros que están a su alrededor. Pero aún así el Señor dice, esperemos a que dé fruto. El tallo erguido de la cizaña habla de orgullo, de altivez. Habla de esas personas que no quieren pedir perdón, que no quieren arreglar sus situaciones, sino creen que pueden seguir así hasta el final. Cuando la verdadera actitud de un cristiano es humillarse y pedir perdón cuando saben que están equivocados. Mi hermano, hay una gran diferencia entre el trigo y la cizaña. Luego, otra diferencia muy grande es en el momento del fruto. Recién lo dije. El fruto del trigo blanco y abundante. El fruto de la cizaña muy poco y color negro. El fruto del trigo alimenta y da vida. El fruto de la cizaña envenena y causa la muerte. Tal vez no tendríamos que hablar acá de que la cizaña
son las falsas enseñanzas. Tal vez no podríamos hablar de falsas doctrinas, sino podríamos hablar de la gente que trae falsas doctrinas y falsas enseñanzas, que tienen actitudes negativas, actitudes que destruyen a la iglesia de Dios. Bueno sería que tal vez como líderes, como pastores, podamos distinguir el fruto que tiene cada persona, porque aquel que es verdadero trigo dará buen fruto, y la Biblia habla cuál es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Mi hermano, ese es el fruto que debe dar el trigo, la verdadera semilla. Pero ¿cuál es el fruto de la cizaña? Vendría a ser todo lo que son las obras de la carne: pleitos, iras, contiendas y muchísimo más. Entonces, nosotros podemos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Yo puedo ver que aún hay personas que tienen frutos que no son buenos y no se dan cuenta. Y creen que lo que están haciendo está bien. Y creen que pueden seguir así y salvarse sin cambiar su vida. Lo que nosotros debemos saber es que estamos en un camino de santidad. Es que estamos en un camino de transformación. Un camino en donde tal vez cuando antes de conocer a Dios teníamos tantas costumbres, vicios y cosas que a Dios no le agradaban. Pero al venir al camino del Señor esas cosas cambian, son distintas. Ahora mi fruto es un buen fruto. Y eso es lo que se debe ver en mi vida. Si yo vine del mundo con tantas cosas malas y estoy dentro de la iglesia, el enemigo sembró esas personas dentro de la iglesia, esas personas tal vez no se salvarán, pero debemos evitar que esas personas contaminen a los que están alrededor. Enseñen cosas malas, un evangelio light, un evangelio que no hay consagración, un evangelio que no tiene compromiso, que no tiene responsabilidad, con doctrinas que no corresponden, cosas que son fáciles a los ojos de todos. Pero mi hermano, la palabra de Dios nos enseña y nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Qué bueno es poder saber que en su palabra, Cristo Jesús nos enseña todas estas cosas. El Señor nos dice exactamente qué es lo que debemos hacer y cómo debemos actuar. Y yo quisiera que esta parábola, esta enseñanza, pueda quedar en el corazón de cada uno. Primero pensando, primero analizando o examinándonos: Señor, ¿soy trigo o soy cizaña? ¿Cuál es el fruto que estoy dando? Y mi fruto será mi actuar, como lo dije hace un momento. El amor, gozo, paz, paciencia, todo ese fruto del Espíritu tiene que verse en mi vida. Pero el fruto también es aquellas almas, aquellas personas que yo gano para Cristo. El fruto es aquellas personas que yo discipulo y que le enseño la palabra de Dios como debe ser. Y sabe, ahí descubrimos algo tan grande y tan precioso, porque cuando yo empiezo a discipular, a enseñar la palabra a otros, me doy cuenta que yo debo ser ejemplo. Me doy cuenta que yo debo tener un testimonio delante de ellos. Cuando yo empiezo a enseñar la palabra, me doy cuenta que debo escudriñarla, que debo orar, que debo cambiar. Por eso es bueno que mi fruto se pueda ver en esas vidas que yo estoy ganando para Cristo. El trigo da abundante fruto, a tal punto que las espigas se llenan de granos. Y dijimos, la planta se inclina de tal manera por el peso del fruto. No así la cizaña. Preferiblemente es que estemos humillados delante de Dios, que estemos postrados ante su presencia, y que no vivamos orgullosos, erguidos, altivos, como el enemigo, como lo que sembró el enemigo, enseñando cosas malas, no teniendo fruto y viéndose en nuestra vida tantas cosas que dejan mucho que desear. Mi amigo, mi hermano que has escuchado esta palabra, yo quisiera que pueda quedar en tu corazón esta enseñanza y que tú mismo
puedas en este tiempo decirle al Señor, Señor, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo estoy caminando delante de ti? ¿Qué soy? ¿Soy trigo? ¿Soy cizaña? Y si tú ves que en tu vida hay cosas que a Dios no le agradan, si tú ves que tu fruto no es el fruto que debe haber en un cristiano, en un hijo de Dios, este es el día en que tú empieces a cambiar esas cosas. Empieces a pedir perdón, empieces a humillarte delante de Dios, empieces a buscar el fruto del Espíritu para tu vida, empieces a enseñar a otros y que otros puedan dar testimonio de ti, decir, esa persona es distinta, es cambiada. Antes era tal cosa, pero hoy es un verdadero hijo de Dios. Y eso es lo que esperamos de cada persona que está en el reino de Dios. El reino de Dios es un reino de gente justa, de gente santa, de gente que busca la presencia de Dios y que busca agrandar cada vez más el reino de Dios. Quiero dejar esta palabra en cada uno de sus corazones, pero también quiero orar por aquellas personas que sinceramente quieran decir, en este tiempo me he comportado de cualquier manera. En este tiempo me doy cuenta que no es bueno el fruto que estoy dando. Yo quiero cambiar, quiero ser distinto y quiero que Dios haga una obra en mí. Tal vez hay personas que escuchan la palabra de Dios por primera vez. También quisiera orar por esas personas para que Dios pueda hacer una obra de cambio y de transformación en sus vidas. Recordemos la palabra que Jesús le dijo a Nicodemo, que aquel que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento quiero orar, quiero clamar, Padre Santo, por estas vidas que han escuchado, Señor, tu palabra. Tú nos enseñas en tu palabra, Señor, acerca de esta parábola del trigo y la cizaña. Y entendemos, Señor, por tu palabra, entendemos por esta enseñanza, oh Dios, que aún dentro de tu iglesia podemos esperar que haya gente buena y gente mala. Aquellos buenos que son el trigo y aquellos malos que son la cizaña que el enemigo ha sembrado aún dentro de tu iglesia. Padre, yo te ruego que al escuchar, mis hermanos, tu palabra, el Espíritu Santo pueda tocar sus corazones, su mente, su interior, y tú puedas hacer una obra dentro de cada uno de ellos y cambiar, Señor, todo aquello que no es de ti, todo aquello que a ti no te agrada. Padre, haz una obra en cada uno. Cambia y transforma los corazones, Señor. Aún por aquellas personas que escuchan por primera vez tu palabra, que tú puedas hacer una obra de cambio y transformación en sus vidas, Padre. Yo te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Oh Dios, asimismo, quiero pedirte, quiero rogarte por aquellas personas que han traído sus pedidos de oración, Señor. Quiero rogarte que tú hagas una obra de poder, Padre Santo. Quiero rogarte, Señor, por esas personas que han escrito, oh Dios, que han mandado sus pedidos. Oh Dios, haz tu obra, Señor, por aquellos que tienen situaciones en su familia, aquellos que están pidiendo un trabajo, Señor, aquellos que han pedido por sanidad. Haz tú la obra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ponemos todos estos pedidos delante de ti, Señor, para que tú hagas una obra poderosa en cada uno de ellos. Y seguimos clamando, Señor, por cambio y por transformación en las vidas. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mi hermano, de este modo llegamos al final de esta transmisión y creemos con todo nuestro corazón que esta palabra va a ser de bendición para su vida. El viernes, día viernes 20 y 30 y domingo 20 y 30 nos encontramos nuevamente por medio de internet, por medio de Facebook, YouTube, para seguir compartiendo la palabra de Dios. El día domingo, los que viven en Salta capital, tenemos nuestras reuniones a partir de las 10:30 y 17:30 de la tarde. Los esperamos en Córdoba 867. Que Dios bendiga grandemente la vida de cada uno. Será hasta la próxima.